testamento de Dan y dice, copia de las palabras que Dan pronunció ante sus hijos en los últimos días, cuando tenía 125 años, convocó a su familia y les dijo, oíd, hijos de Dan, mi discurso. Recuerden que Dan significa juez, entonces oíd, hijos del juez o hijos del juicio, mi discurso. Atended a las palabras de la boca de vuestro Padre. Tengo la prueba en mi corazón y en mi vida de que es hermosa y agradable a Elohim la verdad unida al bien obrar, la verdad unida a las buenas obras. Y son malas la mentira y la ira. Son malas la mentira y la ira. Recuerden, la escritura es clara al decir, airaos, mas no pequéis. Ahora veía el video que no sé cómo se hizo público así tan fácilmente, pero bueno, un video de, imagino que es de seguridad de un condominio aquí en Costa Rica, en el que tristemente perdió la vida un hombre por un pleito, pues, relativamente tonto, me parece. O sea, obviamente parecía no ser tonto para las personas que estaban involucradas, pero tampoco es que tengo demasiada información, porque al parecer ya habían pleitos entre estos vecinos. Era un condominio donde están las casas súper unidas y eran dos parejas. Al parecer ya habían tenido problemas de varios tipos, no sé, la verdad, obviamente. Y no sé si es que al parecer, ¿verdad? Según lo que sé de información, tal vez alguien me pueda corregir, pero había como una llave de agua que era la que hacía que le llegara agua a la casa de acá, y la señora de acá, al parecer, la cerraba o la cerró, y la señora de la otra casa salió a reclamarle. En el video ya empiezan gritando, o sea, no se sabe cómo empezaron los gritos, pero en el video ya estaban gritándose las dos mujeres eh, bastante fuerte. em, Ella diciéndole a la otra que no le cerrara la llave, que es su propiedad, y la otra le dice que no le está cerrando nada y que esto y que lo otro, se están gritando y gritando. En eso sale el hombre de esta casa y parece que quiere calmarla, pero no hace mucho, nada más la agarra del hombro, ¿verdad? Como para tratar de meterla. Me parece que eso es lo que estaba tratando de hacer. Pero por otro lado, se ve donde se hace a un lado del carro como para que no lo vean y saca un arma y la carga, se la vuelve a meter en el pantalón y después llega otra vez donde la señora como para tratar de hacer que entre. Creo que eso es lo que estaba tratando de hacer, pero repito, creo porque no hizo mucho tampoco, no fue como que hizo mucho esfuerzo, pudo haber hecho más. Y, y la otra señora, la vecina, eh, empieza a insultarlo a él también, cosa que creo que, bueno, obviamente, repito, no sé los pleitos anteriores, pero él no había dicho nada hasta ese punto como para que ella se ponga a insultarlo. Entonces él también empieza a decirle unas cuantas cosas y en eso sale el esposo de la otra señora y empieza a acercarse y acercarse, se mete, porque está así pegada a las casas, se mete a esta línea de la propiedad del otro y hace tirarle un golpe. Bueno, no, le tira el golpe, pero se ve que no sabe pelear, ¿verdad? Entonces tira el golpe así como, y el otro no se lo pega. Sí, eh, no le pega el golpe, pero el otro, eso fue suficiente, porque cuando él sintió que le tiró el golpe, sacó el arma y le empezó a disparar y le pegó, creo que le descargó todo el magazine o el clip, y, y ahí tristemente, ¿verdad? Lo mató por un pleito que me parece, obviamente no debería haber llegado a eso. eh, y eso muestra, como dice la escritura, ¿verdad? Que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría, como la conciencia sería cauterizada. De hecho, les comentaba a los hermanos ahora cómo, curiosamente, el verso del día es el que dice que la, bueno, voy a leerlo para no parafrasearlo.
El verso del día es Proverbios 15:1 que dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, la respuesta, ¿verdad? Entonces se refiere a que ya cuando no le están hablando duro, uno debería responder suave y eso va a ayudar a que el otro se calme un poco. Pero si uno le hablan duro, obviamente la carne va a decir, ah, no, háblele más duro o háblele igual, mínimo. Y ahí eso va a seguir subiendo. Y eso es claramente lo que sucedió en esa situación. Y repito, o sea, eh, esta señora de este lado, que fue la que ahora quedó viuda, le estaba gritando a la mujer, cuando sale el esposo le empieza a gritar a él también, sin él haber dicho nada hasta ese momento. Entonces, claramente eso no ayudó. Eh, y bueno, ahí nada ayudó, no ayudó que anduviera con arma, no ayudó que se gritaran, no ayudó que le gritara el que no había dicho nada, no ayudó que lo ofendiera sin haber dicho nada, no ayudó que le tirara un golpe del otro vecino, nada de eso ayudó. La señora estaba culpando a la vecina de haberle cerrado la llave y al parecer había sido el Aya. Entonces la señora sí estaba diciendo la verdad al decirle que ella no había cerrado nada. Pero me imagino que el pleito em, ya venía desde antes y ahí ella lo dio por un hecho, que eso también es un problema que hemos venido hablando mucho, el asumir. Cómo Satanás usa el asumir las cosas para que la gente se meta en problemas, porque entonces la de aquí asumió que le habían cerrado la llave. Ella le dice la verdad, no, no fui yo. No le cree y siguió el pleito y siguió el pleito. En vez de primero llamar a la IA, es que no le llegó el pago o qué. O es que están reduciendo la cantidad de agua como han venido haciendo en algunos lugares. Parecía que el condominio era poco de dinero, entonces quizá no esperaban que les quitaran el agua, no sé. Pero sí, es triste y repito, ya que se dio esto, debemos dejar de asumir, debemos buscar juzgar favorablemente em, y preguntar. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Eso es importante recordarlo para no caer en eso. Y como dice aquí Dan, la verdad unida a las buenas obras es agradable a Yahweh y son malas la mentira y la ira. Curioso que mentira termine en ira. Ira. Como decir algo que eventualmente va a provocar la ira en la mente. Porque enseñan al hombre toda clase de maldad. La mentira y la ira enseña al hombre toda clase de maldad. ¿Verdad? La ira, sí, como dice la escritura, airaos, mas no pequéis. Porque si uno se deja controlar por la ira le va a decir qué hacer y cómo hacerlo, y todo lo que la ira le va a decir que haga va a estar mal. Igual que la mentira, por supuesto. Os confieso hoy, hijos míos, que me alegré en mi corazón de la muerte de Yosef, hombre bueno y verdadero. Vean qué sorprendente. Y bueno, vamos a leer más, pero dice, me alegré en mi corazón de la muerte de Yosef. Repito, necesitamos más contexto, pero hasta el momento, al decir que se alegró de la muerte, quiere decir que se alegró después de todo lo que había pasado, después de que él los había perdonado, después de que les dio casa y otro montón de cosas en Egipto, después de que nunca les reclamó nada. Cuando llegó y murió, se terminó alegrando. Por lo menos lo confiesa. De ser así, y repito, ¿verdad? De ser esto, este escrito original. Me alegré en mi corazón de la muerte de Yosef, hombre bueno y verdadero. Me alegré con la venta de Yosef, ya que mi padre lo amaba más que a nosotros. El espíritu de la envidia y del orgullo me decía, tú también eres su hijo. Y obviamente sí era, pero en vez de empezar a actuar mejor a través de este pensamiento, se hacía un peor hijo y más bien estaba dándole más fuerza a que prefirieran a Yosef. Y eso es lo que muchos
no comprenden y no ponen en práctica. Si ve que Yosef por alguna razón, digamos, si es una razón visible, clara, su comportamiento, por ejemplo, pues entonces buscar tener un comportamiento similar. Si es algo como simplemente es porque es el hijo de Raquel y yo soy hijo de esta otra mujer, ¿verdad? Como en el caso de Dan, entonces entender que es algo que va por encima de, porque el papá había escogido a Raquel. Y lo digo porque también suele suceder que cuando uno es niño o joven, los papás toman decisiones por las cuales uno muchas veces se enoja, los juzga, los llama los peores padres, etcétera, etcétera. Y si después crece y si después madura, que algunos nunca, pero si llega a madurar y llega a vivir cosas en su vida y diferentes experiencias, se llega a dar cuenta y a entender, ok, es que era por eso. Quizá por esto fue que mi papá tomó esta decisión, quizá por esto mi mamá tomó esta decisión. Y se llega por lo menos a entender y aceptar y decir, no, no eran como yo pensaba, no era por lo que yo pensaba. En vez de vivir en negación toda la vida y amargarse la vida y no poder vivir verdaderamente. Entonces, eh, como dije, el simple hecho de que un hombre, y digo esto por el ejemplo que estoy mencionando aquí de Jacob, un hombre puede saber lo que es amar a una mujer o tener una mujer y la mujer, como dicen hoy en día, ¿verdad? Sea tóxica, sea controladora, sea lo van debajo el zapato, etcétera, etcétera. Y razones así pueden hacer que uno diga, no, prefiero a esta mujer. Eh, y por ende, esas son cosas que los hijos no se dan cuenta, porque no están tomando en cuenta lo que el papá tiene que estar pasando. Eh, y aquí, eh, como ya dije, una de las razones claves por las que él amaba a Yosef era porque era el hijo de Raquel, la que él había querido desde un principio. Entonces, en realidad, solo eso tiene sentido. Más si se le añade que se dice que Yosef era idéntico a Jacob, es normal que el papá se sienta atraído o ame al hijo que se le parece más, porque se siente una conexión más directa. Si era obediente, si era inteligente, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que hay que tomar en cuenta para no caer en juicio. Decía, tú también eres su hijo, le decía el orgullo y la envidia. Entonces vea cómo la envidia y el orgullo le hablaba, vea cómo lo pone, como si fueran espíritus que vienen y le hablan, porque así es. Le hablaba y le ponía pensamientos para que él se enojara. Tú también eres su hijo, sí, ¿verdad? Entonces no es justo. No es tan simple. Hay muchos factores. ¿Cuántos hijos impíos hay? Recuerden Esaú y Jacob. Dice, uno de los espíritus de Beliar colaboraba conmigo. Colaboraba, ¿verdad? Trabajaban juntos. Y me decía, toma esta espada y mata con ella a Yosef. Tu padre te amará una vez muerto él. Vean qué ilógico ese pensamiento, porque obviamente si uno sabe que ama más a Yosef, si uno va y lo mata, uno se va a volver más odiado por haber matado a aquel que más amaba. Toma esta espada y mata con ella a Yosef. Tu padre te amará una vez muerto él. Este era el espíritu de la ira que me intentaba persuadir para que destrozara a Yosef. Vean qué sorprendente ahora que lo pienso también leer esto, porque recuerden que el último es descendiente de Yosef. Y el que lo va a traicionar o va a hacer algo para que lo terminen matando es descendiente de Dan. Entonces, en cierta manera es similar a lo que hemos hablado de Jezabel y Eliyahu, que le quería cortar la cabeza a Jezabel y Eliyahu. No lo logró porque Yahweh se lo llevó. Jezabel se cayó del balcón, bueno, la tiraron del balcón, se la comieron los perros, pero siglos después viene Eliyahu nuevamente como Juan el Bautista, viene Jezabel nuevamente como Herodías, y cuando tiene la primera oportunidad manda a cortarle la cabeza a Eliyahu. Entonces, este era el espíritu de la ira que me intentaba persuadir para que destrozara a Yosef como una pantera devora a un cervatillo. Pero el Elohim de Jacob, nuestro padre, no lo puso en mis manos.
cuando se encontraba solo, ni me permitió cometer la impiedad de aniquilar 2 tribus en Israel. ¿Verdad? Porque si él hubiera matado a Yosef en ese momento, no hubiera venido Efraín y Menashe, que fueron 2 tribus del pueblo de Israel, que entre esas dos Efraín se hizo muy grande, ambas obviamente importantes. Además de eso, otro punto que iba a decir ahora, de razones por las que Jacob tenía un amor especial por Yosef, es porque a Jacob se le había revelado que a través de Yosef vendría la caída de Esaú, que era el enemigo de Jacob. Entonces, obviamente, él amaba la promesa de Yahweh que veía en Yosef. Entonces, dice, ahora, hijos míos, me estoy muriendo. Os digo en verdad que si no os guardáis de los espíritus del engaño y de la ira, si no amáis la verdad y la magnanimidad, pereceréis. La ceguera habita en la ira, hijos míos. ¿Verdad? Por eso cuando uno se deja llevar por la ira, se ciega. Exacto. La ceguera habita en la ira. ¿Verdad? También recuerden, como hemos visto de Samael, el primer malaj en caer, que se convirtió en el que engendró la muerte por la envidia. Vean cómo aquí habló de la envidia, quería muerte. Samael tuvo envidia de Sabaoth, engendró la muerte. Y Samael fue llamado el poderoso ciego. Entonces esa envidia lleva a la ira, a la muerte y por ende ceguera. La ceguera habita en la ira, hijos míos, y no hay quien pueda ver a otra persona con verdad. Cuando una persona está airada, no puede ver la verdad, no puede juzgar correctamente. Y eso es clave. Aunque sean el padre o la madre, los considera como enemigos. Muy cierto. Y también, ¿verdad? Tener cuidado, bueno, toda la vida, pero sucede mucho en la juventud, que se ven a los padres como enemigos. Uno, ¿verdad? También, imagino que todos los cambios hormonales y eso que no ayudan, la inmadurez, etcétera. Y repito, eso es de toda la vida, pero en la juventud yo creo que es como donde más se controla esa cuestión, que se llegan a ver a los padres como enemigos. Aunque sea el padre o la madre, los considera como enemigos. Y aunque sea un hermano, no lo tiene en cuenta. Si es un profeta del soberano, no lo escucha. Vean lo que pasó con todos los profetas que Yahweh envió. ¿Cuándo los escucharon? Después de matarlos. Y ni siquiera así como los mataron y ahora sí escuchemos. No, los mataron, pasaron por todo lo que el profeta dijo y dijeron, uy, mira, sí era cierto. Y ya para ese tiempo era otra gente, era otra generación. Exacto. Dicen ver para creer, pero bueno, vieron al profeta, pero eso no era lo que necesitaban ver. Necesitaban ver lo que el profeta dijo que iba a pasar y para eso iba a tomar tiempo, porque recuerden que principalmente en las profecías antes de Mashiach era todo a futuro. Y a lo que me refiero con eso es que recuerden que Apocalipsis dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua. Entonces, hoy en día uno puede dar testimonio de Yahushua que vino hace 2000 años y eso es profecía. Pero la gente tiene la idea de profecía como simplemente decir el futuro. Adivinar, sí, exacto. Si es un profeta del soberano, no lo escucha. Si es un justo, no lo mira. Y si es un amigo, no lo reconoce. El espíritu de la ira lo envuelve con las redes del engaño. Ciega sus ojos, llena su mente de tinieblas con la mentira y le presenta su propia visión. Vean eso, le presenta su propia visión. Eso es clave porque claramente el que está airado, el que se deja llevar por la ira, piensa estar viendo. Y no me refiero a la visión física, me refiero a que piensa estar entendiendo lo que está pasando y por eso se está dejando llevar por la ira. Pero esa es la visión que le está poniendo la ira para que se engañe, porque lo cegó. Es como que le pone una imagen, ¿verdad? Y se engañó. Y recuerden, la imaginación tiene mucho que ver en eso.
Por eso la imaginación, sin conectarla al intelecto, va a llevar a problemas como esto. El espíritu de la ira lo envuelve con las redes del engaño, ciega sus ojos, llena su mente de tinieblas con la mentira y le presenta su propia visión. ¿Con qué rodea sus ojos? Con el odio del corazón, por lo que adopta contra su hermano una postura envidiosa. Vean la conexión del odio y la envidia, ¿verdad? De la ira y la envidia y la ceguera que produce todo eso. ¿Con qué rodea sus ojos? Con el odio del corazón. Y vea que no necesariamente dice con el odio de su corazón, no. El odio del corazón en general, que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y también se puede decir no necesariamente el odio que tenga hacia la persona, porque puede que no le tenga odio a la persona antes de ese problema X, pero ya había odio en el corazón por otras cosas. En ese momento aprovecha el corazón y con ese odio lo proyecta hacia ese problema o persona. ¿Con qué rodea sus ojos? Con el odio del corazón, por lo que adopta contra su hermano una postura envidiosa. Malvada es la ira, hijos míos. Es como un alma en el alma misma. ¿Verdad? Es como si fuera otro mundo, como si fuera otra persona. Por eso suele suceder que cuando la gente se enoja, algunos más que otros, bueno, porque depende también de las debilidades de cada uno. No lo dudo que en todos pueda pasar esto, pero obviamente en la gente que tiene la debilidad de la ira va a ser más evidente. Es como un alma en el alma misma, o sea, cuando se enoja, se convierte en otra persona. Se apodera del cuerpo del iracundo, tiene soberanía de su alma y proporciona al cuerpo una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Porque se agarra un fuerzón cuando se tiene ira. Proporciona al cuerpo una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Repito, es que estuvo apenas ese video, verlo antes de, porque así fue. Con solo ver el video, ese pedacito, esa ira que tenía lo llevó a matar a otra persona por una llave de agua que estaba cerrada y que ni siquiera fue la persona la que la cerró. Proporciona al cuerpo una energía peculiar para cometer toda clase de impiedades. Y cuando el alma ha obrado, oigan, y cuando el alma ha obrado, justifica lo realizado, puesto que ya no ve. Entonces, cuando ya hizo lo que hizo, dijo lo que dijo o pegó los golpes que pegó, después lo justifica porque ya quedó ciego. Por esta razón, el iracundo, si es hombre fuerte, posee una triple energía por medio de la ira. La primera, por la fuerza y colaboración de sus subordinados. La segunda, por la riqueza, pues ejerce la persuasión a la fuerza, con lo que vence injustamente. La tercera, por la energía natural del cuerpo, por medio de la cual obra el mal. Entonces, ¿verdad? Que también es cierto, cuando alguien tiene plata, ¿verdad? Utiliza ese dinero como poder para destruir. Exacto. Imagínense. Entonces, repito eso. La primera es, dice aquí, gracias a la fuerza y colaboración de sus subordinados. ¿Verdad? Que se puede ver tanto como subordinados que la persona pueda tener en su vida, como siervos, empleados, amigos, que se aproveche de ellos o los manipule para algo, o subordinados como las extremidades del cuerpo que están subordinadas a la mente. La segunda por la riqueza, pues ejerce la persuasión a la fuerza. ¿Verdad? ¿Cuánta gente, digamos, en la escritura misma vemos de cuando iban y contrataban gente para ir a hacer una guerra? Por dinero estaban dispuestos a ir a matar a otros o hasta morir. Y estaban, ¿verdad? Obviamente hoy en día más que nunca. Y la tercera por la energía natural del cuerpo, por medio de la cual obra el mal.
por medio del cual obra el mal. Pero si es débil, el iracundo posee una fuerza doble de la natural, ya que la ira le ayuda en todas sus iniquidades. Entonces, sea débil o sea fuerte, le multiplica la fuerza para hacer lo malo, ¿verdad? Que quede claro. Dice, este espíritu, junto con el de la mentira, camina siempre a la diestra de Hasatán. Entonces, así como Yahushua está a la diestra de Yahweh y Él es la misericordia, el perdón de los pecados, la vida, el camino, la verdad, a la diestra de Satanás está la mentira, la ira, la envidia, lo que estamos viendo aquí. Este espíritu, junto con el de la mentira, camina siempre a la diestra de Satanás y por eso trae la muerte, ¿verdad? Porque si Yahushua es la verdad, entonces a la diestra de Satanás está la mentira. Yahushua es la misericordia que aplaca la ira, a la diestra de Satanás está la ira. Si Yahushua es la vida, entonces a la diestra de Satanás está la muerte. Y sus acciones se realizan con crueldad y engaño. Con crueldad y engaño. Caed en la cuenta, pues, cómo la fuerza de la ira es cosa vana. Esa fuerza, por más que en esta realidad se ve así y se multiplica, como es algo negativo, malo, es vano, es una ilusión y va a pasar. Primero excita con las palabras, luego fortalece al airado con sus obras y turba su mente con amargas pérdidas. Exacto. Primero excita con las palabras, ¿verdad? Estaban gritándose. Luego fortalece al airado con sus obras, llega y le tira el golpe, y turba su mente con amargas pérdidas. Sacó el arma y mató al otro. Y así excita el alma con gran rabia. Cuando alguien hable contra vosotros, no os mováis a ira. Y si alguien os alaba como bueno, no os, no, no os ensoberbezcáis, ni mudéis vuestro ánimo hacia el gusto o el disgusto. Es importante, ¿verdad? Porque si uno, cuando le dicen halagos, se deja llevar y se empieza a inflar, cuando le digan lo contrario, va a explotar. Entonces, ni acepte lo uno ni acepte lo otro. Y eso tiene que ver con la humildad y la sencillez que hablaba el testamento anterior. Cuando alguien hable contra vosotros, no os mováis a ira, y si alguien os alaba como bueno, no os ensoberbezcáis ni mudéis vuestro ánimo hacia el gusto o el disgusto. En primer lugar, la ira halaga el oído y así espolea la mente a considerar el objeto que la excita. Luego, ya airado, piensa que se ha encolerizado con razón. Vean eso. Entonces ahí está hablando, ¿verdad? En una sola mente. En primer lugar, la ira llega y halaga el oído. La ira viene y le empieza a decir cosas de, no, esto no puede ser así. Ay, es que yo tengo que hacer algo. Uy, es que debería saber lo que pienso y lo que... Exacto. Y así espolea la mente a considerar el objeto que le excita. Empieza a pensar cómo llegar a obtener esa justicia según la ira le está diciendo que sería, obviamente, estando ciego, no sería justicia. Así espolea la mente a considerar el objeto que la excita. Luego, ya airado, porque ya se dejó llevar por lo que le dijo la ira al oído, ya airado piensa que se ha encolerizado con razón. Entonces justifica su cólera, justifica su ira. Si sufrís algún daño o pérdida, hijos míos, no os conturbéis, porque este mismo espíritu hace apetecer lo perdido para encolerizarlo por el deseo. Repito, si sufrís algún daño o pérdida, hijos míos, no os conturbéis. Recuerden que ya he mencionado muchas veces
Y a veces puede ser duro y más cuando pasa el tiempo y tal vez se le olvida a uno el consejo que estoy por decir. Eh, si uno pierde algo, es porque Yahweh determinó que eso iba a ser suyo hasta ese momento, hasta ese día. Sea como sea que lo perdió, sea como sea que se destruyó, se deshizo, estaba determinado que era hasta ese momento que usted lo iba a tener. Si es que alguien se lo robó, allá la persona, Yahweh tendrá que ver con esa persona, pero eso ya no era suyo. Si es que se deshizo, era para ese día que iba a llegar a existir. Exacto, exacto, etcétera, etcétera. Por otro lado, un daño, ¿verdad? Si a uno le pasa algo, obviamente uno tiene que aceptar las posibilidades de lo que uno tuvo que ver en lo que le pasara. También tomar en cuenta quizá Yahweh me está guardando de algo mayor. eh, Algo voy a aprender de este daño que acabo de recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ponerse a enojarse como para tratar de, ok, ese que me robó, voy a ir a matarlo y le quito de vuelta lo que me quitó. Esto que perdí es por culpa de, ¿verdad? Y buscar a ver de quién es culpa para ver a quién le hace el daño. Ujú. Exacto, y ahí es donde la ira le está justificando ese acto malo que ella quiere hacer. Entonces, no os conturbéis, porque este mismo espíritu hace apetecer lo perdido, ¿verdad? Ese espíritu de la ira hace que uno quiera con más ganas aquello que perdió. Cuando lo tenía, no le importaba. Lo perdió, de repente lo apetece. Vean lo que es Satanás y por eso es lo que se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque este mismo espíritu hace apetecer lo perdido para encolerizarlo por el deseo. Entonces, la ira va a venir a hacer que la persona quiera lo que perdió para que empiece a darle enojo el hecho de desear aquello que ya no tiene. Si sufrís un daño voluntaria o involuntariamente, no os entristezcáis, pues de la tristeza se suscita la cólera. Completamente cierto. Y lo digo, ¿verdad? Porque, como yo les he dicho, una de mis problemas en el pasado y que obviamente el enemigo trata de seguir atacando, de volver a traer y demás, fue la depresión, que es como la tristeza y eso lleva a enojo. Y por diferentes razones también es algo de lo que he tenido que trabajar en mi vida, el enojo, el controlarlo. Pues de la tristeza se suscita la cólera, ¿verdad? Porque aquellos no dicen, ¿por qué estoy triste por esto? Entonces tengo cólera contra esto. Y si uno se encuentra, como sucede en la depresión, un montón de cosas por las cuales estar triste, tiene un montón de cosas por las cuales enojarse. Pues de la tristeza se suscita la cólera junto con la mentira. La ira y el engaño, ¿verdad? Entonces la tristeza va a llevar a cólera y a mentira. Hay que tener cuidado. O sea, mentira en el sentido de pensar que una cosa es como no es, o mentir para obtener lo que quiere porque piensa que le va a quitar la tristeza, etcétera, etcétera. Ujú. La ira y el engaño son un mal doble. ¿Verdad? Entonces es como se podría decir, por lo que estoy leyendo aquí, y tiene sentido, la ira y el engaño es como si fueran, y ya que está así, voy a ponerlo, femenino y masculino, pero andrógino, un mismo ente, una misma entidad que produce lo uno o lo otro, o ambos, si es posible. Ujú. Entonces, recuerden, vuelvo a lo mismo, Yahushua es la verdad y la misericordia, que sería lo contrario, el engaño y la ira. La ira y el engaño son un mal doble. Entonces, cuando uno está airado, se va a dejar llevar por el engaño. Es así de simple y es una realidad clara. Más cuando sucede algo así, ¿verdad? Obviamente se vuelve muy evidente. La ira y el engaño son un mal doble. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ese video. Vean cómo el enemigo metió el engaño de que había sido la vecina la que cerró la llave. Eso llevó a ira y llevó a muerte.
Y que ahí estaba el video donde la señora de aquí le estaba diciendo, es que usted me envidia. Y la otra le decía, yo qué lo voy a envidiar si usted es esto y lo otro. Envidia, ira, engaño, muerte. La ira y el engaño son un mal doble y ambos cooperan para conturbar la razón. Exacto, salió el hombre con la pistola y le disparó a alguien por nada. Sí. Ambos cooperan para conturbar la razón. Y cuando el alma se halla turbada continuamente, cuando el alma se halla turbada continuamente, el soberano se aparta de ella y es dominada por Beliar. Entonces, cuando el alma ya se dejó llevar por la ira, engaño, envidia, incluyo por la conexión que acabo de mencionar, entonces el Todopoderoso se aparta de la persona, se aparta del alma de esa persona, porque no puede estar donde está todo ese espíritu de Beliar. Y es ahí donde Beliar lo llega a controlar. Guardad pues, hijos míos, los mandamientos del soberano y observad su ley. Guardad pues, hijos míos, los mandamientos del soberano y observad su ley. Apartaos de la cólera y odiad la mentira, para que el soberano habite en vosotros y huya Beliar. Que cada uno hable verdad a su prójimo, así no caeréis en ira y confusión, sino que permaneceréis en paz en posesión del soberano de la paz. Y no se apoderarán de vosotros los conflictos. Amad al soberano durante toda vuestra vida y unos a otros con un corazón verdadero. Exacto, el primero y el segundo mandamiento más importante, los dos mandamientos sobre los cuales cuelga la Torá y los profetas, el antiguo pacto, toda la ley. Amad al soberano durante toda vuestra vida y unos a otros con un corazón verdadero. Sé que en los días postreros os apartaréis del soberano, que irritaréis a Leví y os pondréis, perdón, que irritaréis a Leví y os opondréis a Yahudá, pero no podréis contra ellos, pues el malach de Yahweh los guiará, ya que en ellos subsistirá Israel. Cuando os apartéis del soberano, cometeréis toda clase de maldad, perpetrando las impiedades de los gentiles, fornicando con las mujeres de los impíos, con toda clase de perversiones, impulsados en vuestro interior por los espíritus del error. He leído en el libro de Hanoc el justo que vuestro jefe es Satán, y que todos los espíritus de la fornicación y del orgullo se levantarán contra Leví para tender acechanzas a sus hijos y hacerlos pecar ante el soberano. Mis hijos se irán acercando a Leví para pecar con ellos en todo. Los hijos de Yahudá serán avariciosos, arrebatando lo ajeno como leones. Por esta razón seréis conducidos con ellos a la cautividad. Y allí os sobrevendrán todas las plagas de Egipto y los males todos de los gentiles. Ahora, aquí hay algo que sí tengo que decir, nuevamente parte de esos puntos que parecen indicar que el libro no fue originalmente escrito por los patriarcas en el tiempo que ellos murieron. Em, y digo, en el sentido histórico o cronológico, porque obviamente, que esta es la clave también, que puede ser un poco confuso hasta que Yahweh determine o nos deje claro todo, cuando nos dé todo el conocimiento, es que obviamente Dan aquí pudo hablar proféticamente, por el espíritu de profecía, saber lo que iba a pasar en todo aspecto. Pero recordemos que para el tiempo en el que murieron todos los patriarcas, Israel todavía vivía en Egipto como reyes, vivían súper bien. Fue hasta después de que murió Yosef, años después se olvidaron de Yosef y empezaron a esclavizar al pueblo gradualmente hasta que ya quedaron todos esclavos, excepto Leví. Digo eso porque aquí acaba de decir, allí os sobrevendrán todas las plagas de Egipto.
Las plagas de Egipto todavía no habían sucedido cuando Dan había muerto. ¿Ok? Pero pudo haber sabido proféticamente, van a caer plagas a Egipto porque nos van a esclavizar. Recuerden que a Abraham y después Isaac y Jacob se les había revelado que su descendencia estaría esclavizada por 400 años. Entonces pudieron haber ellos deducido que iba a suceder en Egipto, como de hecho todo el mundo lo hace a pesar de que no fueron esclavos en Egipto 400 años. Dice, pero así os convertiréis al soberano, ¿verdad? Cuando Yahweh nos llevara por todo lado, que también lo vuelvo y lo repito, porque aquí está no solo hablando de esa cautividad o de esa esclavitud en Egipto, sino cuando seríamos esparcidos por toda la tierra, principalmente en América, así como sucedió en Egipto. Por esta razón seréis conducidos con ellos a la cautividad y allí os sobrevendrán todas las plagas de Egipto y los males todos de los gentiles. Pero así os convertiréis al soberano. Entonces Yahweh aquí nos está diciendo que era necesario pasar por el sufrimiento para entender, pasar por la cautividad y la esclavitud para comprender. Porque como dicen también, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El pueblo no sabía lo bonito de la libertad hasta que se volvió esclavo. Entonces, igualmente recuerden, la esclavitud de Egipto representa la esclavitud al pecado. Entonces, Yahweh por eso permitió que comiéramos del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, conociéramos el mal para poder apreciar el bien. Y como dijo él, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoged la vida. No solo nos da libre albedrío, es como que le da el examen y le dice la respuesta. Pero la carne y el enemigo es tal que no, pasa tratando de convencer, no, escoja el otro, escoja el otro, escoja el otro. Ujú. Lo temporal, ¿verdad? Entonces dice, pero así os convertiréis al soberano y obtendréis misericordia. Él os conducirá hacia su lugar apartado, invocando la paz sobre vosotros. Os suscitará de las tribus de Yahudá y Leví la salvación del soberano. Hará la guerra a Beliar. Como siempre digo, es interesante como siempre menciona principalmente Yahudá y Leví y una que otra vez a Yosef. Que si esto es de verdad tan antiguo este escrito, como esperamos, sería manteniendo la línea de la escritura donde más o menos esconde la manifestación del último. Y digo más o menos porque ya he dicho, en el antiguo pacto se revela claramente y por eso cuando vino Yahushua esperaban que fuera el último. Lo del primero es en misterio y por eso cuando vino Yahushua no lo aceptaron. En el nuevo pacto es claro y evidente la venida del primero, pero la venida del último es en misterio. Entonces, aquí a través de este libro hemos visto que habla de Yahudá y Leví, constantemente, dando a entender, ¿verdad?, cómo vendría de Leví Eliyahu, Juan el Bautista, y de Yahudá, Yahushua. También otra posibilidad, que es la triste, es que si esto fue escrito muy después, sería que se estaban enfocando en el hecho de que ya se sabía de dónde había venido cada uno. Em, entonces dice, hará la guerra a Beliar y otorgará una venganza triunfante de nuestros enemigos. Arrebatará los cautivos, las almas de los apartados a Beliar. Hará volver hacia el soberano los corazones desobedientes. Y concederá a los que le invoquen paz eterna. A los que le invoquen paz eterna. Ahora estaba viendo una hermana, la hermana Silvilla me mandó un par de capturas de pantalla de una persona que está haciendo ahí unos videos que conocí y que, bueno, no sé qué decir para no ser, no decir nada negativo, entonces mejor no digo nada. Esta persona, yo sí les había mencionado una vez de alguien que había cobrado por llegarme a escuchar y a mí nunca me dijo nada, no me di cuenta hasta meses, muchos meses después me di cuenta que había cobrado cuando yo a él no le cobré nada ni a nadie. Y así por si algo, ¿verdad? Por si no lo saben, así es la cosa. O sea, si alguien les cobra bueno, yo no cobro, es el punto.
Entonces, la cuestión es que le cobró a varias gente, me di cuenta mucho después. Bueno, dice que bastante, yo ni quiero saber mejor porque entonces, al parecer cobró bastante y yo nunca supe nada cuando llegamos ahí, verás, esa actitud lisonjera y demás, ¿verdad? Muy, muy notable. Em, Después de que nos vinimos empezamos a ver cosas y fue como que se volcó y más bien empezó como a tirar y se hizo de un grupo ahí donde empezaron a hacer unos estudios que supuestamente son muy estructurados y académicos y yo no sé qué. Y eso lo digo porque una vez mandó un mensaje como dando a entender que aquí es un desorden o algo, no sé, cuando leemos toda la escritura verso por verso, no sé entonces qué más quiero, pero bueno. Hacemos la estructura de Yahweh, pero no, eso no es estructura. Exacto. Entonces me mandó la hermana un video y uno de esos videos, el título era como bueno, como preguntándose cuál es el nombre, ¿verdad? Si este, el otro, el otro, aquel, y agarrándose de un verso de Joel 2:32, donde dice, y todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, claramente no vi el video porque eran solo capturas, entonces no tengo todo el contexto de lo que dijo, pero por experiencia más o menos tengo una idea de por dónde va. Y igual que muchos, no solo del por si algo. Entonces, como dando a entender que hay que saber demasiado hebreo y demasiada gramática para darse cuenta que lo que está diciendo ahí no es lo que está diciendo, porque dice, todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, o sea, todo el que llame el nombre será salvo. Entonces decía, entonces hay que saber el nombre, entonces hay que invocar el nombre para ser salvo. Entonces era como, vea este estudio, ¿verdad? ¿Para qué? Em, y es que, digamos, en español no puede estar más claro. Invoque, es como en boca, ¿verdad? En la boca, el nombre del soberano. De todas maneras, uno puede ir al hebreo y buscar el verso y tampoco es complicado, porque de hecho, como les he dicho, en realidad considero que el hebreo es más simple o más directo, más claro que el español y que todo idioma de hoy en día, no solo el español. En este caso, eh, es del verbo cará, qué curioso, cará, como invocará, ¿verdad? El verbo cará que de hecho es el mismo verbo que se usa al inicio de Levítico. En hebreo, Levítico se llama Vayikra, que es y llamó Yahweh a Moshe. Eso es lo que dice. ¿Cómo lo llamó? Moshe. Entonces, Yahweh llamó el nombre de Moshe, diciendo el nombre dos veces. ¿Recuerdan cuando iba pasando por el monte y lo llamó el arbusto, etcétera? Entonces, Kará es un verbo que significa llamar, mencionar, invocar, nombrar, leer, tal vez un par de cosas más que son sinónimos. Eso, eh, y después el nombre dice en el nombre, porque dice Beshem, se puede traducir en el nombre o con el nombre. Entonces, todas las combinaciones que uno pueda hacer de eso terminan en lo mismo. Invocarás, mencionarás, leerás, eh, dirás, confesarás, etcétera. En el nombre, ¿cuál nombre? Hay que saberlo. O con el nombre, ¿cuál nombre? Hay que saberlo. Así de simple. No sé qué malabares va a hacer para decir que no es necesario invocar el nombre o que no importa. Porque y es que yo puedo entender y me pongo en los zapatos de las personas, o sea, y obviamente estuve en ese otro lado y con esos otros argumentos y demás, para decir, pero él conoce mi corazón, pero ¿por qué voy a tener que decir su nombre? ¿Por qué uno le va a poner peros cuando él le dice el nombre? Entonces, uno, claro, tiene que tener misericordia por los que no han sabido nada y no conocen el nombre, porque no saben. Entonces uno entiende. Pero los que llegan a saber y buscan toda excusa posible para no hacerlo, eso ya es otra cosa. Exacto,
Exacto, exacto. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Que ese es otro problema de sacar de contexto, que no sé si es lo que estará haciendo, pero si agarra ese verso y solo agarra ese verso y lo trata de partir para tratar de llegar a su conclusión, ¿dónde está entonces el verso de Éxodo 34:14 donde dice, yo soy un poderoso celoso, mi nombre es celoso? O cuando dice Éxodo 23:13, no invocaréis el nombre de ningún falso Elohim, ni se escuche de vuestros labios. Entonces, ahí está dando a entender, no invoque, lo mismo, solo que negativa. El que invoque el nombre de Yahweh será salvo. No invoque el nombre de ningún otro, ni lo mencione en vuestros labios. Ahí está diciéndolo todavía más directo. Sí, es con los labios que nos dio. Que salga por ahí el nombre falso. Entonces, claramente debemos ser misericordiosos y entender en nuestro corazón que los que no lo saben no pueden ser culpados por eso. Pero el que lo sabe y no lo hace ya es otra cosa, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Entonces ahí mucha gente se levanta y dice, pero entonces, ¿qué va a pasar con todos los que no lo saben? ¿Se van a ir al infierno? No, nunca he dicho eso. Está lo de los pocos y los muchos, pero la clave es que estamos en el fin de los tiempos. Entonces, toda esa gente no lo sabe, sí, es cierto, pero lo van a llegar a saber. Y cada persona, porque la salvación es personal, va a tener que tomar la decisión. ¿Sigo con un nombre de mentira o invoco el nombre de verdad? Así de simple. Cada uno tiene que tomar la decisión porque la salvación es personal. La escritura está disponible para todos. Entonces es ahí también donde cada uno debe tomarse el tiempo y leer y con el Padre orar y analizar, no solo, ¿verdad? Escuchando X pastor. Y como he dicho, aquí siempre les digo, verifiquen todo lo que estudiamos, todo lo que les digo, lean ustedes solos, etcétera, etcétera. Entonces dice, volviendo aquí, que ya ni me acuerdo por qué fue que me fui por ahí. Hará la guerra a Beliar y otorgará una venganza triunfante de nuestros enemigos. Arrebatará los cautivos, las almas de los apartados, a Beliar. Hará volver hacia el soberano los corazones desobedientes y concederá a los que le invoquen, eso era, concederá a los que le invoquen paz eterna. Descansarán en el Edén los apartados, y los justos se alegrarán por la nueva Jerusalén, que subsistirá para estima de Elohim por siempre. Nunca más permanecerá desierta Jerusalén, ni Israel será sujeto a esclavitud. Porque el soberano estará en medio de ella, conviviendo con los hombres, dice aquí en paréntesis, pero con solo decir, porque el soberano estará en medio de ella. El apartado de Israel reinando sobre ellos. Hijos míos, temed al soberano y protegeos de Hasatán y sus espíritus. Acercaos a Elohim y al Malach que intercede por vosotros. Qué curioso. Verá que obviamente en ese tiempo se referiría a Micael, al decir Malach. Pero como sabemos, una vez que Yahushua vino, ascendió después de su muerte y resurrección y se convirtió en el intercesor entre el Padre y la humanidad. Acercaos a Elohim y al Malach. Recuerden que Malach significa mensajero, enviado. Yahushua lo envió a Yahweh. Entonces, la misma situación. Acercaos a Yahweh y al mensajero que intercede por vosotros, o sea, Yahushua. Porque Él es el mediador entre Elohim y los hombres para la paz de Israel, y se opondrá al reino del enemigo. Por ello se apresurará el adversario a hacer caer a todos cuantos invocan al soberano. Vean eso, nuevamente, y confirmando todo lo que acabo de decir. Por ello se apresurará el adversario, se apresurará. Y recuerden lo que dice la escritura, que cuando Satanás cae, sabe que le quedan 3 años y medio, entonces cae con mucha ira porque sabe que le queda poco tiempo. Estamos demasiado cerca de ese periodo, no 3 años y medio, pero sí, como ya he dicho, no me extrañaría, de fijo, menos de una década.
Y eso para el ángel caído no es nada. Entonces se está apresurando, se está volviendo como loco para tratar de hacer caer a todos los que invocan su nombre, el nombre de Yahweh, obviamente, y del Hijo, Yahushua. También algo bueno es que cuando uno se apresura tiende a fallar, tiende a caer, tiende a equivocarse. Y si el enemigo se apresura, pues también va a tener sus problemas. Por ello se apresurará el adversario a hacer caer a todos cuantos invocan al soberano. Pues sabe que en el día en que crea Israel, se acabará el reino del enemigo. El día en que, ¿verdad? Como los judíos piensan, que la vez pasada lo comentaba ya en el paseo, los judíos piensan que si todos llegan a arrepentirse, todos los judíos llegan a arrepentirse y a cumplir la Torah, entonces viene el Mesías. En este caso, lo que está diciendo aquí se debería interpretar más bien como eh, cuando todo los elegidos crean en Yahushua como Mashiach, se va a acabar el reino del enemigo. Ya va a estar establecido el reino de Yahweh. Recuerden que en Daniel 2 dice que durante el tiempo de los reyes que gobiernan con la bestia, es que Yahweh va a establecer el reino eterno. No es después, es durante. Porque mientras se está levantando el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, Yahweh va a estar estableciendo su reino sin ellos darse cuenta. Y cuando ya los 144,000 estén completos, ya está. Ya viene el fin con las plagas postreras del reino del enemigo. Y eso lo vuelvo y lo conecto con lo que ya les había mencionado. De hecho, algo vi ayer similar de lo de los 100, los 100 monos. Lo que les había comentado de una vez que le enseñaron bueno, que unos monos que vivían en una isla se estaban empezando a intoxicar porque se habían ensuciado las frutas que ellos normalmente consumían. Entonces unos hombres fueron y les dijeron, Dino, aquí lo que vamos a tener que hacer es enseñarle a los monos a lavar las frutas antes de comérselas. Entonces agarraban a los monitos uno por uno, venga, y les llevaban y lavar la fruta en el río y se la comían y ya. Cuando le enseñaron a 100 monos, todos los monos del mundo ya lo habían aprendido a hacer. Entonces se dieron cuenta que en lo que respecta a los monos, con que 100 monos aprendan algo, ya llega a la conciencia, bueno, o a la mente de todos los monos del mundo. Y igual sucede con todos los animales y con el ser humano. Ayer lo que escuchaba era con otro animal, que, bueno, lo resumieron. En realidad fue que ustedes sabían que cuando tantos animales llegan a darse cuenta, bueno, a hacer algo, todos los animales en el mundo lo empiezan a hacer igual. Entonces, considero que en lo que respecta a lo espiritual, el Padre, el nombre del Padre y del Hijo, el número sería 144,000. Cuando los 144,000 en el mundo lleguen a tener ese conocimiento, ya se completó todo. Por eso Yahushua dijo, y se predicarán las buenas nuevas del reino al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Porque cuando ya todo el mundo lo haya escuchado, ya suficientes lo habrán aceptado. Exacto. Dice, pues sabe que en el día en que crea Israel, se acabará el reino del enemigo. Por eso, es que vean, bendito Yahweh, repito, voy a lo anterior. Por ello se apresurará el adversario a hacer caer a todos cuantos invocan al soberano. ¿Por qué? Porque sabe que en el día en que crea Israel, se acabará el reino del enemigo. Invocan el nombre del Padre y del Hijo, entonces busca que caigan porque el invocar su nombre, cuando sea suficiente el número de personas que lo hagan, se acaba el mal. El malach, ah, exacto. El malach de la paz fortalecerá a Israel. El malach de la paz fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males. Entonces, Yahweh, bendito sea, no va a permitir que el pueblo verdadero, elegido de él, no del mundo,
em, no llegue a pasarse del mal para que no pierda lo que Él tiene para ellos, para nosotros. El ángel de la paz fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males. Aquí hay, eso es un paréntesis, así que lo tomamos como que sí, como que no. Dice, en la época de la impiedad de Israel, el soberano se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplan su voluntad. Eso es cierto, pero también pudo haber sido añadido después de Yahushua, puesto que esto quedó claro por Paulus, que lo explicó, puesto que ya estaba profetizado en Isaías. En la época de la impiedad de Israel, el soberano se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplen su voluntad, pues ninguno de los ángeles es semejante a él. En la época de la impiedad de Israel, el soberano se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplan su voluntad. Eso fue lo que sucedió después de que dejaron a Yahushua, lo rechazaron, entonces se volvió hacia los gentiles que hicieran la voluntad de él, que era aceptar al Mesías. Pues ninguno de los ángeles es semejante a él, que fue lo que también vimos en el paseo. ¿Recuerdan? ¿A cuál de los ángeles le dijo Yahweh, tú eres mi hijo? ¿Se acuerdan? Y en lo que respecta después el milenio, por si algo, va a caber la posibilidad de, pero va a ser mucho menos porque va a haber conocimiento de Yahweh pleno, entre otras cosas. Ah, ok. Para que no se pierdan los elegidos, corta los tiempos, exacto. Exactamente. Sabe que el pueblo, a pesar de ya haber venido el Mesías, todavía cometería errores, pecados. Ajá. Oigan esto. Su nombre se hallará en todo lugar de Israel y entre los gentiles como Salvador. ¿Verdad? Y estamos leyendo un libro, aparte de los que están en la escritura, que se supone, ¿verdad? Es muy, muy antiguo. Y vean la importancia de su nombre. Su nombre se hallará en todo lugar de Israel. Hoy en día uno va a Israel y no está el nombre por ningún lado. ¿Por qué? Porque los fariseos se encargaron de borrarlo. Entonces, ¿para quién trabajan los fariseos? Y todos los demás que hacen lo mismo. Para Satanás que se apresura para hacer caer a todos cuantos invocan al soberano. Pero si invocar a Yahweh fuera pecado, entonces más bien Satanás se apresuraría a hacer que todos invoquen a Yahweh. ¿Sí me explico? Su nombre se hallará en todo lugar de Israel, ¿verdad? Como ahí que lo pusiste en tu casa. Qué bendición, ¿verdad? Tener esa marca que se sepa la diferencia, así como uno pasa por otras casas y está la Virgen María, ¿verdad? Ahí, en ese montón de casas, o el crucifijo, o esto, o lo otro, o la bandera. Su nombre se hallará en todo lugar de Israel. Como dije, ¿verdad? Uno va a Israel y no se encuentra su nombre por ningún lado. Y entre los gentiles como Salvador. Yahushua. Yahweh salva. Guardaos pues, hijos míos, de toda obra malvada. Arrojad de vosotros toda cólera y mentira. Amad, por el contrario, la verdad y la magnanimidad. Las palabras que habéis oído de boca de vuestro Padre, transmitidlas a vuestros hijos, para que os reciba el Salvador de los gentiles. Él es amigo de la verdad y magnánimo, manso y humilde, y enseña con sus obras la ley de Yahweh. Apartaos pues de toda maldad y apegaos a la justicia de la ley del soberano. Entonces mi linaje será salvo por siempre. Enterradme cerca de mis padres. Tras haber pronunciado estas palabras, los besó y concilió el sueño eterno. Sus hijos lo enterraron, pero luego llevaron sus huesos al lado de los de Abraham, Isaac y Jacob. Y tal como lo profetizó Dan, aquí es un paréntesis, que habían de olvidarse de la ley de su poderoso, que verían alejados de la tierra de su heredad, así dice, que habían de olvidarse de la ley de su poderoso, que verían alejados, me imagino que serían alejados de la tierra de su heredad, del linaje de Israel, de su familia y descendencia, así ocurrió.
Sí, así está escrito, pero imagino que está mal. Que verían alejados de la tierra de su heredad. Imagino que era una S en vez de una V. Que serían alejados de la tierra de su heredad. Eso lo dice porque cuando Yahweh se va hacia los gentiles queda el Malach fortaleciendo a Israel. A eso se refiere el capítulo 6, 5 y 6. El Malach de la paz fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males. En la época de la impiedad de Israel, que sería cuando rechazó a Mashiach, el soberano se apartará de él, Yahweh se apartó de Israel, y se dirigirá hacia los gentiles que cumplan su voluntad, pues ninguno de los ángeles es semejante a él. Ahora, como dije, aquí hay un paréntesis, entonces si quitásemos el paréntesis sería el ángel de la paz fortalecerá a Israel para que no se precipite en el colmo de los males, pues ninguno de los ángeles es semejante a él. Entonces, ninguno de los ángeles es semejante al ángel de la paz. Y por eso es el único que puede hacer que Yahudá o Israel no se precipite al colmo de los males, no se pase de maldad como para llegar a perderse del todo. Pero cuando incluimos el paréntesis que está en el medio, en la época de la impiedad de Israel, el soberano se apartará de él y se dirigirá hacia los gentiles que cumplen su voluntad, pues ninguno de los ángeles es semejante a él. Pues en realidad, por la coma que está ahí, vendría siendo lo mismo, solo que con eso que está en el medio. Y también, repito, haciendo alusión a cómo ninguno de los ángeles es semejante a Yahushua, puesto que los ángeles fueron creados, los del segundo cielo, y Yahushua fue engendrado. Y digo eso del segundo cielo porque recuerden, ángel significa mensajero. Mensajero es un título que también se aplica para Yahushua.